Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Tony Carrasco. Tony es colega periodista, jugador profesional de fútbol, además, y uno de los más importantes comentaristas del fútbol en la televisión venezolana, y además ha estado presente en casi los últimos tiempos en todos los mundiales. Bienvenido. Muchas gracias, Y te faltó un detalle, como decías tú, fuera de cámara, el tipo que más miedo le tiene a las cámaras. ¿Por qué? Porque llaman miedo escénico. Miedo escénico cero, Tony. Mira, Tony, nosotros, bueno, recopilamos una serie de frases que son curiosidades del fútbol, pero sabemos que también esa es tu especialidad. Vamos a contar aquí, en esta antesala, como la llaman ustedes los narradores deportivos, en esta antesala vamos a contar aquí un poco de las curiosidades de este deporte a lo largo del tiempo. Oye, tú sabes, cuando los escuchaba, ¿no?, en toda la introducción, en la parte anterior que hablaban de todas estas frases, hay cosas bien curiosas, ¿no? Porque una vez Valdano, por ejemplo, dijo, cuando le preguntaron qué es el fútbol, ¿no?, y aquel delantero argentino, él decía, es un deporte de 11 contra 11 con un balón donde siempre ganan los alemanes, ¿no? Eso es lo que él respondía. O Desmond Morris, el autor del Mono Desnudo, también, bueno, entre sus obras tiene una que es Mitos, Ritos y Símbolos, ¿no? Y decía que si un día llegaba una nave espacial o algunos extraterrestres a la hora de la final de un mundial, que estaba el mundo entero paralizado, todos en un recinto, viendo aquel juego, aquello, diría que era un mito sagrado de la especie humana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, todo esto hace que el mundial sea muy interesante, paraliza el planeta. Hay casos curiosos como Venezuela, que jamás ha estado en la Copa final, o en la etapa final de la Copa del Mundo, y todos los venezolanos, además de todas las influencias extranjeras, pues están frente a un televisor viendo el mundial, claro, ¿no? todo También. Y en el mundo entero, ¿no? Es una fiesta mundial, ¿no? Ahora, Así quizás es. una cosa que podría ser muy, muy sabrosa, muy simpática para esta conversación nuestra en el programa de hoy, es eso que llamamos las curiosidades, que no es otra cosa que lo que los historiadores han llamado la petite histoire, o sea, la historia pequeña, pues, ¿no? Es decir, hay la historia formal, pero hay los detallitos que son los que te hacen comprender esa gran historia, ¿no? Y que además lo conocen los testigos, ¿no? Exacto. Como en el caso de Tony. Sí, yo he tenido oportunidad, este es mi octavo mundial in situ, ¿no? Desde Italia 90, que estuve en el primero, bueno, trabajando periodísticamente y disfrutando a la vez, porque dentro del trabajo también se disfruta, ¿no? Pero antes, en aquella etapa que uno ha conocido y ha leído, visto por televisión, hay muchas curiosidades. Por ejemplo, la Copa Jules Rimet la robaron, ¿no?, en Inglaterra en el Mundial del 66. Después de que además era la cuna, imagínate, del deporte como tal, la reglamentación del fútbol. Y además de eso, está Scotland Yard y, bueno, unas medidas de seguridad en aquella época que, bueno, se robaron la Copa, ¿no? Y en pleno Mundial. Y resulta que la encontró un perro que se llamaba Pickles. Y el perro escarbó una vez ahí en un jardín y la encontró. Y el perro, bueno, le dio trabajo al amo por toda su vida, etcétera, ¿no? Y esa copa la fundieron después, por cierto, ¿no? Un perro futbolista. Tenía el nombre de Jules Rimet, que fue el primer presidente de la, es correcto, ¿no?, de la federación. Bueno, y además, bueno, hay curiosidades futbolísticas. Una vez, por ejemplo, en España 82, en un partido con la selección de Kuwait, el árbitro anuló un gol a la selección kuwaití en pleno fuera de lugar, y con aquel peso económico y además monárquico de los jeques, el jeque que estaba en la tribuna bajó al campo, mandó a parar el partido, y eso es unas tomas que recorrieron el mundo. Entró al campo y sacó al equipo, cosa que uno cree que no se puede ver en un mundial. Estamos hablando de España 82, no mucho Bueno, más ¿eso atrás. qué tarjeta, qué color de tarjeta Esa es nos eso? sacó el equipo y nos retiramos porque fue un gol válido, nos anularon, etcétera, ¿no? Algo de esas cosas que pasan de curiosidades también, ¿no? Mira, y en esas coberturas, Tony, ¿qué recuerdas así de las ciudades, los países? ¿Cuál, a tu modo de ver, ha sido? Bueno, todos son importantes, ya decíamos que la repercusión es en mundial, ¿no? Pero ¿cuál te ha llamado la atención de esos mundiales? Cada mundial de fútbol es diferente, ¿no? Tiene una particularidad porque tiene trazos de turístico, de idiosincrasia de los países, de las ciudades, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó mucho Sudáfrica 2010, digamos, desde el punto de vista profesional, fue el mundial, digamos que el trabajo que me salió todo bien, redondo, ¿no? Y entonces, porque había un extra más allá del fútbol, estaba, bueno, el caso del apartheid histórico,
o pude visitar la cárcel de Nelson Mandela, donde estuvo ahí 20 y tantos años, ¿no? En un recinto de 4x4, o bueno, todo el movimiento de negros de aquella época. Pero... Y había aquellas protestas también en las tribunas, ¿cómo se llamaban? Sí, la bubucela, La lo que bubucela, había, la famosa exacto, bubucela sí. con el Sí. ruido aquel que, Ay, sí, que que eso las es. prohibieron después. Claro. Porque es que, claro, le quitaba la esencia del grito al fútbol, Claro. ¿no? Le quitaba la emoción del público y lo que se viera un zumbido que parecían unas abejas gigantes en el estadio. Bueno, esas curiosidades y esas cosas de las ciudades que ustedes nombran, precisamente allí en Sudáfrica, bueno, había otras cosas, ¿no? Las cuevas de Bloemfontein, donde donde estaba el fósil más antiguo de la humanidad, donde lo descubrieron, o también, por supuesto, ver los safaris o dormir con los leones, esas cosas que uno como periodista durmiendo con el enemigo. quizás nunca hace como periodista deportivo, ¿no? Mira, pero hay una Y aquel cosa. mundial en Asia, en dos países. En dos Corea y ciudades. Japón, sí. Ajá. También muy curioso porque fue el primer mundial de 2 países, ¿no? Y el primer mundial además en Asia. Y claro, era un público no tan acostumbrado a una Copa del Mundo como los europeos o los sudamericanos, ¿no? Con mayor identidad en las calles, pero al final vivieron su fiesta de mundial y todo muy organizado. Aunque yo pienso que el mundial, Maki, más organizado fue el de Alemania, 2006. Bueno, que si no Pues eres más todo funcionaba organizado en Alemania, imagínate perfecto, tú. perfecto, ¿no? Ahí el periodista nos daba la acreditación y ahí salía por detrás un trencito y un carrito y resulta que tenía paso a todas las ciudades en primera clase, en los trenes y todo funcionaba a la hora. Perfecto. Y bueno, Claro. impecable, ¿no? Mira, pero hablando de público y hablando de gritería, pues lo que tú decías que era una cosa emblemática del fútbol, que es los gritos de la gente. Lo llaman fanaticada. Cuando tú le llamas fanaticada, tú como que condicionas un poco, porque ser fanático, bueno, tiene una definición, pero también tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Sí. Y entonces observamos esa agresividad tan grande entre los fanáticos ingleses, que los llaman Los hooligans. Ujú. ¿Por qué en Inglaterra es así? Claro, sabes que hay muchos estudios sociológicos de esto, ¿no? Dice que porque hay tanto sometimiento en Inglaterra, precisamente de los fanáticos, que explotó como una ola de rebeldía de muchos fanáticos, como tú Sí. dices, porque está el aficionado y está el fanático. Ningún fanatismo es bueno, ¿no? En todo Claro, caso. por eso te digo. Y el fútbol desborda todo el fanatismo, ¿no? Hay Exacto. gente, por ejemplo, en el Mundial de Brasil de 1950, cuando el famoso Maracanazo, que perdió frente Con a Uruguay. Uruguay, la final, que ya tenían los jugadores los relojes de oro ya grabados, campeón y todo, y la gente ya estaba celebrando en la calle. Cuando pierde 2-1, pues en Brasil se suicida la gente en Río, ¿no? Sí, es una cosa increíble. Eso estamos hablando ya que va más allá del Cuando deporte. juega Portugal, yo conozco portugueses que los hospitalizan. Claro, O sea, sí. una cosa verdaderamente. Entonces el hooligan una es eso, somatización sí, de la emoción El grandísima. hooligan desborda con violencia, que afortunadamente eso lo han controlado mucho, ¿verdad? De su fanatismo por el país o por el equipo. A nosotros nos tocó, dentro de esas anécdotas, un partido en el Mundial de Francia 98, el Lens, donde jugaba Argentina frente a Inglaterra, después de la guerra de las Malvinas y todo eso, lo que significaba el morbo de este partido más allá de lo deportivo. Y llegando al estadio, que estábamos llegando tarde, había una especie de túnel por donde había que meterse, no había otra opción, y cuando entramos ahí, de repente empezamos a ver que entran fanáticos y fanáticos a ese lugar, y nos sentimos atrapados, no podíamos ni caminar hacia adelante ni para atrás, nada. Resulta que toda esa gente que estaba alrededor eran los hooligans y los seguidores de Inglaterra. Imagínate nosotros, Metidos con en nuestro ese- aspecto latino, metidos en ese- que en el pasaríamos ojo como de unos ese- argentinos también. en el ojo de ese huracán. En el centro Sí. de la guerra. En el Así centro es. de la guerra. Bueno, ahí la pasamos, ahí tragamos seco, ¿ah? Claro. Porque- Tony, tiene que haber también una experiencia importante que fue el último en Brasil, ¿no? Con esa expectativa de Brasil, la gran potencia, y después que no fue derrotado, que no Sí. obtuvo la... ¿Cómo fue esa experiencia ahí? Además, previamente hubo que si se paralizaban las obras para Sí, el hubo- Mundial. ahí Hubo como mucho ruido, ¿no? Claro, mucho ruido de político, temas de corrupción en las obras que se estaban haciendo en Brasil y todo esto. Y eso parecía que enlodaba un poco la fiesta. Al final no. Al final la fiesta fue enlodada, ¿verdad? O turbia futbolísticamente para Brasil, más allá de la organización Exacto. que sin ser impecable, bueno, al final salió, ¿no? Pero es que aquel partido semifinal histórico en Belo Horizonte, donde Brasil pierde con los 7 goles que le marca Alemania, no había pasado con un país local en una semifinal.
Y yo tuve oportunidad de estar allí, a mí me llamó mucho la atención, bueno, el estadio estaba lleno en Belo Horizonte, que de repente vino como una nube negra justo cuando iba a pitar el árbitro, y aquello se vino literalmente la noche para Brasil. El cielo se oscureció, los alemanes eran una máquina, Brasil no tomó el balón, y ahí vino inmediatamente en 5 minutos o 10 minutos ya el partido se estaba definiendo, ¿no? A favor de los alemanes. Primer tiempo ya la gente abandonó el estadio, de hecho, los niños lloraban, las mujeres se desesperaban, los hombres gritaban, una cosa dantesca, roja de la impotencia, ¿no? Claro. Que es el fanatismo de que hablamos, ¿no? Sí. Yo Bueno, eso lo titulé... hizo exclamar a Jorge Luis Borges, Ajá. esta frase tan dura, ¿no? Que es, bueno, esa cosa, así como Sí. esa cosa que inventaron los ingleses del fútbol. Yo titulé después de ese partido, como era en Belo Horizonte, Negro Horizonte, ¿no? Para Brasil, Claro, con todo aquello que había pasado. Bueno, Claro. como negro está ahorita, porque tú dices, bueno, los alemanes son una máquina, generalmente ganan los alemanes, pero a la hora de la verdad te digo, esas máquinas también fallan, porque Claro, fíjate, por supuesto. Holanda no era el que le decía la naranja mecánica. Sí, la exprimieron en el Exacto, la 74, así es. Mira, y de las atracciones, de los jugadores estrellas, ya no está Maradona, y Maradona es mejor que no hable, ¿no? Que sea muy... Pero ¿qué expectativas hay con los las grandes figuras? Los grandes referentes de este mundial son, por supuesto, Cristiano Ronaldo, son los que han ganado pues la bota de oro últimamente, Messi, evidentemente. Messi tiene una responsabilidad a hombros muy fuerte porque siempre se le ha criticado que con Barcelona lo ha ganado todo y ha sido significativo, pero que con la selección de Argentina no ha podido, a pesar de que últimamente, bueno, ha hecho grandes esfuerzos como estar en la final del Mundial pasado, por ejemplo, las Copa América, pero Messi tiene una deuda con Argentina, y si Messi no gana este Mundial, pues no se puede comparar con Maradona Ahora, o con Pelé, ¿no? Claro, de Cristiano dicen, todo eso sabe mucho más que yo, por supuesto, pero dicen que es un gran jugador, pues, en su posición, un gran goleador, pero que Messi es un estratega en el campo. Sí, Si hay eso características es así, diferentes. Es que lo bonito del fútbol, Maki, es si eso es así, él se tiene que lucir ahora. Sí, y es el prisma como se ven las cosas, ¿no? Sí. Porque Cristiano es un goleador y tiene Goleador, un físico exacto. envidiable y te define un partido en 3 segundos. Messi es el hombre del medio campo, de la creación, la magia, quizás más completo, ¿no? Pero bueno, decir quién es el mejor jugador del mundo Claro. también es a criterio de mucha gente. Bueno, Tony, tú fuiste jugador de fútbol. Nos quedó un minutico, así que en exprime Venezuela, como la no, naranja por eso, mecánica, Tony. jugador de fútbol profesional en Venezuela. ¿Cómo ves el futuro del fútbol en el país? Bueno, aquí hay un problema dirigencial, ¿no? Yo, y la gente que me ve sabe que hace bueno, un año específicamente, pero que en varios años de trabajo. Bueno, dime en qué parte no hay un problema dirigencial. Claro, pero en el fútbol es grave porque somos el único país de Sudamérica que no ha acudido a un mundial, ¿no? Y entre otras cosas, la parte de base está abandonada, hay un tema estructural allí que rescatar y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un movimiento que estuvo en esta casa también en Globovisión un tiempo haciendo la campaña por el país para hacer un cambio, ¿no? Radical dirigencial en aquel momento. Y bueno, ahora se va a publicar un libro que yo escribí que cuenta, bueno, cómo fue todos esos manejos de escándalo y corrupción en la federación y de manejos electorales en torno a esa situación. Pero Definitivamente nos lo no hace saber. somos más en el fútbol por la dirigencia. Claro, nos lo hace saber cuando salga ese libro. No, y seguimos, te vamos a seguir también en Moscú. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias por bueno, la mucha invitación. suerte en esa cobertura, Tony. Vamos a la pausa y regresamos.